un complemento de la clase anterior. ¿Hay algún nuevo que se esté incorporando al grupo? Yo veo caras nuevas. Pues está así, barbijo. ¿Le puedes pasar por favor a Cristian? ¿No? ¿La única nueva? Nombre. Diana, bienvenido. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Ya, bueno. Complementando el tema de lo que era triaje, si han podido repasar, los que han repasado, que no creo que hayan repasado, pero espero que los que han repasado, para echar la redundancia, hayan entendido la lógica por la cual nosotros en emergencia nos basamos en este tipo de manejos como tal. ¿Quién se nos está en la práctica? Levante la mano. En el primer grupo, ¿no? Mis experimentos son ellos, con ustedes. ¿Se han dado cuenta cómo es el manejo, ¿no? De una emergencia? Es diferente. No es como una sala de consulta normal, no es una consulta externa, no es algo monótono, es algo muy dinámico, ¿no? Entonces siempre nos basamos en el manejo de lo que es el triaje, que vamos a abordar un poco acá. Ahora, ¿por qué quiero darles esta evaluación del paciente en emergencias? Lanzo un abordaje muy general de lo que es un paciente como tal de urgencias, pero también está con un enfoque global a cualquier tipo de paciente que ustedes vayan a ver en el transcurso de su carrera como tal. Entonces les pido por favor 5 sentidos en esta situación, porque a base de esto ustedes van a hacer una metodología de lo que es la historia clínica de urgencias, manejo de urgencias, y tanto lo que les he pregonado, ¿no? De que quiero que aprendan a manejar pacientes de urgencias, se basa simplemente en esto. Si ustedes dominan esta situación, ustedes no van a tener ningún tipo de dificultad para nada con ningún tipo de paciente, siendo el más leve al paciente más horrible que puedan ver. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para empezar, habíamos visto en triaje, ¿se acuerdan? Cuando decíamos que había una diapo, ¿no? Que decía que no todo lo urgente es... ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? ¿Cómo era? Memoria de pollo. No se acuerda. ¿Cómo es? ¿Cómo era? Lo urgente no es siempre grave y lo grave no es siempre. Lo grave no siempre es urgente, ¿se acuerdan? Entonces, esa regla es la que nosotros tenemos que basarnos en una urgencia. Porque si ustedes se dan cuenta, nosotros somos población salud. ¿A qué me refiero? Somos personas de salud, ¿cierto? Pero el resto de población que no lo es, ellos van a desconocer de una escala de triaje, desconocen de un manejo como tal básico, qué sé yo, de emergencias, etcétera, etcétera. Entonces, para ellos, un dolor de garganta va a ser una urgencia. Y eso es lo que hemos tratado de diferenciar en el tema de triaje, ¿se acuerdan? ¿Cierto? Entonces, lo primero que tenemos que ver es si el caso es urgente o no es urgente. Entonces, ¿cómo se entiende urgencia o emergencia? Tiene que ser algo vital. Bien lo habíamos visto en la codificación, en la colorimetría, en las escalas, etcétera, etcétera, que para que sea un paciente con riesgo vital, ¿qué colores tiene que ser? Rojo, nivel 1 de atención, ¿cierto? Hasta naranja, ¿no? O sea, puede ser más o menos un nivel de atención prioritario, ¿no? Un nivel básico. Entonces, ¿qué conlleva esto? Y como indica ahí, lastimosamente no se ve muy bien porque el aula no nos favorece. Entonces, toda condición clínica que implique riesgo de muerte o secuela funcional grave. Eso es una urgencia, ¿no? O sea, no es el dolor de muela que viene a las 2 de la mañana, ni el respiro de 4 semanas que recién vienes a consultar. ¿Se dan cuenta? Es todas las patologías que he tratado de plasmar en la anterior clase, más o menos para que ustedes entiendan el índice de gravedad. Como bien dice, la atención tiene que ser vital y tiene que ser oportuna, ¿no? Ante un hecho de cualquier tipo de envergadura. Vuelvo a poner un ejemplo, no va a ser lo mismo un cuadro de una asfixia neonatal o una asfixia de un infante, no sé, a una condición leve en un adulto. O sea, tenemos que priorizar. Y eso vamos a ir ahondando poco a poco en el tema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué condiciones yo tengo que valorar para que un paciente ingrese a emergencias? Yo personalmente, he hecho estas diapositivas, entonces esto es como yo me baso, en cómo nos basamos muchos de nuestros colegas en emergencia. Realmente tenemos 6 tipos de direccionamiento, 6 tipos de bases. La primera va a ser la tipificación del paciente según las escalas, que ustedes ya lo conocen, según el triaje, ¿cierto? Segundo será el abordaje del paciente, ¿cómo voy a abordar ese paciente? ¿Cómo voy a, no sé, indagar, preguntar? Eso ahorita lo vamos a desglosar un poco más. 3, ¿qué tipo de evaluaciones vamos a hacer con estos pacientes? 4, medidas diagnósticas, cómo vamos a diagnosticar y qué diagnósticos tendríamos que otorgar a este tipo de pacientes. 5, el enfoque terapéutico inicial. Si bien recuerdan, en triaje si les decían que entraba un paciente, etcétera, grave o no grave,
nosotros podemos hacer medidas terapéuticas preventivas, ¿cierto? Si está sangrando, no vas a dejar sangrar hasta que no se lo atiendas o pase de una cama, una camilla. Usted tiene que hacer un enfoque terapéutico temprano, un vendaje, que se lleva algo compresivo, un stop bleeding, no sé lo que ustedes quieran. Ejemplo, ¿se dan cuenta? Y 6, direccionamiento del paciente. O sea, ¿dónde o cómo voy a terminar de manejar ese paciente? Si yo lo termino de manejar y le doy un alta, obviamente necesito un tipo de valoración de otra especialidad, direccionar. ¿Por qué les digo esto? Van a ver al final, porque realmente les hago hincapié en esta situación. Entonces, para entrar un poquito ya en el tema, ¿cómo tipifico un paciente? Si bien lo habíamos visto la semana pasada en la clase de triaje, tenemos que tomar cierto tipo de parámetros, ¿no? ¿Y qué parámetros tomamos en el triaje básicamente? Hola. Hola. Hablen, no tengan miedo. ¿Qué parámetros tomamos? ¿Se acuerdan? Había 4 cuadritos, ¿se acuerdan? ¿Qué parámetros tomamos en el triaje? Signos vitales. Ya. ¿Qué más? Si es Antecedentes personales, factores de riesgo y el grupo etario. Exacto. O sea, son cosas que ustedes no pueden olvidarse en lo que es el triaje. O que se han dado cuenta, bueno, se van a llegar a dar cuenta, que las urgencias, cuando las hemos clasificado en el triaje, como urgencia menor, urgencia relativa, urgencia absoluta y urgencia inminente, digamos, pongámoslo así, estos factores son preponderantes. Estos factores son los que nos van a llevar realmente a hacer un buen o mal manejo del paciente. ¿Por qué influirán los signos vitales? Les vuelvo a recalcar, ¿no? Para todos otra vez. Y en la práctica han visto cómo es, ¿no? Si un signo vital a mí me dice un montón de cosas, me da una información amplia. Ustedes pueden decir, pero si es la presión arterial, ¿qué puede ser? ¿Hipertenso, hipotenso, se acabó? No, no siempre es así. Una taquicardia, una bradicardia, etcétera, etcétera, desde los signos vitales y las alteraciones, me dan a mí información basta para abordar y de ahí pueden hacer lo que vamos a ir viendo después en cuanto a diagnósticos presuntivos, diagnósticos diferenciales, etcétera, etcétera. ¿Me dejo entender? Porque hasta ahí me siguen la línea, ¿cierto? Entonces, signos vitales lo que no hay donde perderse, son de vital importancia. Y les digo, o sea, va a ser lo que van a hacer repetitivamente todo el tiempo. En el último año de internado, todo el tiempo van a estar aquí, signos vitales, entonces es importante esa situación. Esto no es clase de IPS, no es clase de soporte vital y demás, porque aquí ha ocurrido signos vitales. Esto es lo básico para que después podamos entrarnos a la materia como tal. ¿Qué más hemos visto en triaje? Factores de riesgo, comorbilidades. Hemos visto que un paciente me puede venir con una clínica variada a la emergencia y a veces si yo tengo duda diagnóstica, tengo que indagar en los factores. Señora, ¿por qué estará desmayado? ¿Por qué ha entrado inconsciente? ¿Será neurológica? Ah, no, le cuento que tiene diabetes, es una hipoglicemia severa. Entonces, no pueden obviar los factores ni los antecedentes como tal en un paciente. ¿Qué más hemos hecho? Grupos etarios. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? No se peleen. pediátricos, tercera edad y recién nacidos. Recién nacidos gestantes, ¿no? O sea, el binomio, recién nacidos, abuelos, ¿no? Infantes. Son los grupos etarios de mayor alto riesgo. No digo que los adultos estén extensos, ¿no? Pero en ellos el manejo es mucho más complicado. ¿Y qué otro parámetro más hemos dicho? Signos vitales, hemos dicho grupos etarios, comorbilidades, antecedentes. Lo que bien les mencionaba, parece tedioso, pero bueno, hay que tomar en cuenta. Porque a veces, qué sé yo, vienen pacientes y a veces ellos mismos omiten, qué sé yo, por la premura, por la emergencia, agarran y dicen, ah, sí, doctor, toma una pastilla chiquita, así vienen, no es miento, ¿no? Y a los chicos que están empezando a hacer historia clínica, así les deben decir, tomaba tal tabletita, que la rosadita, que la blanquita, etcétera, pero al final vos no sabes qué demonios es, porque la blanquita, la rosadita puede ser cualquier tipo de fármaco. Llega un familiar, ah, sí, doctor, toma torvastatina o toma losartán, es hipertensa. Entonces, mi manejo, mi enfoque tiene que ser diferente, porque si es hipertenso no le puedo dar isotónicas salinas, no le puedo dar esto, más bien tener diuréticos. Entonces, todo importa. No es nomás, la medicina es interesante, pero la medicina no es una adivinanza. ¿Ya? Entonces, todo tiene que ver en cuanto a los manejos. Dos, actitud. ¿A qué se refiere con actitud? Pregunto, ustedes. ¿Qué? Por parte del médico. Sí, puede ser, pero esta es actitud del paciente.
en la actitud en la que llega. No es lo mismo que alguien llegue revolcándose el dolor, ¿no ves? La otra que llegue caminando y diga, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo está? Me duele la pomen. No es lo mismo, o sea, diferente. La actitud dice mucho de un paciente. Yo he tenido pacientes que somatizan mucho y esto va a ser incluso en base genética, en base, qué sé yo, hasta fisiológica. ¿Ustedes saben qué es el umbral del dolor? ¿Sí? ¿O no? Todos tenemos un umbral del dolor. Todos tenemos un umbral del dolor. Ahora, el umbral del dolor no depende de que eres varón o mujer, no es cuestión de género, ¿no? Ustedes no es por ser sexista ni nada por el estilo. Esto depende netamente genético. Hay personas que toleran mucho el dolor y hay personas que no toleran el dolor. Entonces, si para mí un dolor es un 6, para otra persona puede ser un 10 o puede ser un 1. Entonces, mucho hace la actitud de un paciente. Obviamente que va a ir ligado a la patología de... Ustedes deberían ingresar a un paciente con una fractura. El dolor va a ser severo, moderado a severo. Diferente a quien con una, no sé, una faringoamidalitis, ejemplo. Que va a entrar con un dolor tolerable, un dolor aceptable. Entonces, ¿a qué me voy con actitud? Que va ligado del punto número 4, del lenguaje corporal. Ustedes mismos ahorita tienen un lenguaje corporal que yo analizo y juzgo, ¿no? Yo digo, miren, es como que miro al techo, no me va a preguntar, no, miro a la pared, se va hacia el otro, no me va a ver. Entonces, yo veo el lenguaje corporal. Lo mismo hay que hacer con los pacientes. Realmente, si un paciente yo me doy cuenta si somatiza o no somatiza. Caso interesante que me llega hoy a la emergencia es una paciente desmayada. Es una paciente médico. Esto es un ejemplo que les pongo para que me entiendan la situación. Paciente que se desmaya, paciente que está con una aparente hipotimia, no responde a estímulos dolorosos, ni verbales, ni nada. El esposo se asusta, la trae a emergencias. ¿Qué es? El esposo dice, no sé, es tercera vez que le sucede. Entonces agarramos indagando, vamos, y la señora no responde. ¿Qué hacemos con la señora? Glicemia debe ser diabética. No, no es diabética. Bueno, hay que descartar. Vamos, glicemia sí, no es diabética. Entonces ya, vamos al siguiente paso. ¿Qué puede ser? Neurológico, el estado de conciencia no responde, ¿no? Hay que ver, claro, está pato porque no responde. Vamos, le estimulamos y como que la señora medio que quiere reaccionar, pero no habla. Y empieza a comunicarse con guiños. Yo digo, aquí el caso es... ¿Qué prevención tiene la señora? Es médico, doctor, que no sé qué. ¿Qué ha pasado? En los minutos antes ha tenido una rabieta y no sé qué, no sé cuál, y no sé qué, y se ha puesto así catatónica. Entonces, médicamente a veces vos puedes encontrar una solución, vos puedes encontrar una respuesta y a veces no puedes encontrar, hablando de una respuesta médica normal. Al final el esposo se va y la señora me empieza a hablar. Y me dice, no, es que él me atormenta, me no sé qué, no sé cuándo. ¿Se dan cuenta? Parece chistoso, parece gracioso, pero es un diario a veces que pasa esto. Nosotros en mi hospital, cuando lleguen a pasar, espero que no lo vean, pero a nosotros nos llega mucho víctima de violencia, ¿no? Incluso más que todo mujeres con violencia. Entonces, desde ellas el lenguaje corporal es importante. Hemos tenido casos de trata, tráfico y demás, donde sí, han venido hasta con el secuestrador, es complicado para la escuela. Entonces, ustedes que, si vos eres un médico promedio, básico, ¿no ves? No sé, de la Universidad X, agarra, si te vale madre ver solamente es medicina y eres cuadrado y vas al paracetamol porque solamente quieres deshacerte del paciente porque no lo ves al paciente como un uno, sino como una enfermedad. Entonces vos agarras y lo manejas y te calmas el dolor, vaya, siguiente. ¿No? Yo creo que no es el fundamento. Entonces a mí me sirve todo este tipo de situaciones para ver realmente a qué es lo que me voy a enfrentar yo. ¿Se dan cuenta? Van a ver cuando vayan a practicar, yo desde la puerta digo, mira, ¿qué le parece un dolor abdominal? No, ¿les parece un dolor abdominal severo? No sé, debe ser algún abdomen agudo. Vamos, indagamos y demás, y entonces yo ya sé, es un dolor severo, es un dolor es cierto tipo de enfoque. A que venga el paciente y me ría y no sé qué, sí, doctor, tenía dolor hace 2 semanas, 3 semanas, bla, 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 diferente. Sin ir más lejos. Aspecto. Igual va ligado de toda la parte fisionómica, ¿cierto? ¿Cómo creen que llegará un paciente séptico? ¿Llegará caminando? ¿Llegará en buenas condiciones? ¿Llegará sonriendo, pálido, monocoloreado? ¿Cómo llegará un paciente séptico? Como ejemplo, por ejemplo. ¿No? Los pacientes llegan así, llegan con hipodinamia, llegan con malestar general, a veces palidez, taquicárdicos, débiles, cansados, casi desmayados. Entonces, el aspecto es muy importante. ¿Cómo me llegará un paciente descompensado, hipertenso, digamos, ¿no? Eritrocitóxico secundario, ¿no? Paciente agitado, gordito, rojito, ¿no ves? Sí, edematoso puede ser. Entonces, el aspecto igual me tiene que dar a mí indicios. Ustedes tienen que ser médicos de acá, de indicios.
de que tengo que ver, con la mirada, no es que seas un genio, pero tienes que tratar de pulir esas destrezas. Yo en la calle a veces jugando a algo digo, ese debe tener, no sé, algo, puede tener, no sé, eritrocitosis, ¿por qué? Porque tiene labios morados, ¿no? Entonces para mí eso es un sí, pero en el aspecto ya me está dando un indicio y eso es un antecedente que me va a servir a mí. Sigamos. Ahora, en el abordaje del paciente como tal, tenemos que hacer un énfasis puntual. Esto es netamente hablando de la emergencia como tal. Porque como les digo, varios de ustedes algún día van a pasar por emergencia como médicos, o tal vez no, o se vayan a consulta, o el camino que ustedes decidan. Pero en el camino que ustedes decidan, igual tienen que tener un abordaje como del paciente, ¿cierto? Y esto lo he visto yo en las historias clínicas, ¿sí o no? Grupo cristiano de práctica, ¿no ve? Pues estoy hacer historias clínicas que todos van a hacer. No es clase de señas, pero de ahí nace el manejo como tal de un paciente como para de emergencias. Entonces, nosotros si tenemos falencias en hacer un abordaje correcto al paciente, se han dado cuenta, ¿no? Que si omito un dato, ya tengo -1, 2, 3 diagnósticos. Si omito un tipo de información, tengo un mal manejo o un manejo no dirigido como tal. Entonces, tienen que tener eso muy en cuenta. ¿A qué se refiere énfasis sobre la patología actual? ¿Qué tal? Vamos con un ejemplo, creo que todos con ejemplos aprendemos, ¿no? ¿Qué tal si viene un paciente con un abdomen agudo? ¿Cuál es el énfasis en ese paciente? El abdomen, ¿cierto? ¿No? El abdomen va a ser mi punto diana, va a ser mi punto de dolor abdominal. Pero, ¿qué les he dicho a los chicos en la práctica? O sea, puede venir con otras dolencias, pero en realidad hay que abordar, como usted dice, el abdomen, por lo que ha venido y no. Exacto. Primer punto, está bien. Punto valorado. El paciente te puede decir, me duele el abdomen, pero anteayer me dolió la cabeza, hace 4 semanas me dolió la rodilla y esta mañana me dolió el talón. O sea, el paciente es así de jodido es. Todo le duele cuando llega la emergencia. Entonces, por eso el énfasis es el siguiente. Ahora, ¿qué es un punto importante que ustedes nunca deben omitir? Vamos a ir al mismo ejemplo. Me duele el abdomen. Y vos como médico agarras, ya está bien. Le doy medicamento, tan, listo. Hasta luego, gracias. Pero no has preguntado si tenía náuseas, tenía vómitos, síntomas asociados, etcétera, que te llamen la atención. Porque si bien sabemos, diagnóstico no es sencillo a veces, de manera inicial. Puedes tener muchas brechas, muchos huecos cuando empiezas a diagnosticar. Ustedes como médicos jóvenes van a tener muchas dudas, van a querer hacer 20 diagnósticos tal vez a veces, o a veces solo van a quedar en uno solo, como han visto en las historias clínicas, ¿no? Les he demostrado que de 4 síntomas, 5 síntomas, me podrían salir como 6 diagnósticos, digamos, ejemplo. Entonces, hacer énfasis está bien. Vayan a la patología como tal del paciente, sin olvidarse de los rasgos fundamentales. Ejemplo, lo que hemos visto el otro día. Me viene un paciente con un cuadro aparente de una gastroenteritis. ¿Cuál es la clínica básica de una gastroenteritis? A ver aquí, los callados. Pues. Dolor. ¿Habla? ¿Puedes hablar entonces? ¿Clínica de una gastroenteritis? Vómitos, diarreas, ¿no? Es lo más, ¿no? Dolor abdominal, etcétera. ¿Ya? Entonces yo me voy a la lista y pongo vómitos. Vamos a hacerlo gráfico para que entiendan. Silencio. Cuando les toca hablar, no hablan. Posiciones líquidas, ¿no? Porque diarrea es un diagnóstico. Y bueno, dolor. Listo. Casi básico en una gastroenteritis, ¿no? A cualquiera de ustedes les ha pasado, ¿no? Por comer sus hamburguesas de aquí abajo de la puerta, que tienen salmonela. Entonces, les puede suceder. Yo si me voy al vómito, me voy a dar ¿qué tratamiento doy para un vómito? Vamos a jugar así. Metoclopramida. Es un antiemético, ¿no? Entonces le doy un antiemético. Listo. Para las náuseas me sirve lo mismo, ¿cierto? Para las deposiciones líquidas, ¿qué doy? Ya, voy a hacer una reposición hidroelectrolítica. Ya, voy a dar sales de deshidratación oral. ¿Qué más? Para diarrea. ¿Hay no más? Antiespasmódico. Ya. Loperamida, pero este es riesgo-beneficio porque depende del tipo de gastroenteritis, ¿no? Si es una viral, ya. Si es una bacteriana infecciosa, no.
A ver, ¿quién macho caporal o dama valiente me dice tipos de diarreas? Así los tres rápido. Así practican medicina, ¿sabes? Acuosas. Acuosa, aguanosa y flemonosa. No. ¿Cómo es? Diarrea líquida, hay diarrea pastosa y... No. Fisiopatológicamente hablando, no como dice la casera. Fisiopatología de la diarrea, ¿cómo es? Ya se ha hecho pregunta a muchas cosas, pero son cosas útiles que les va a servir. Tipos de diarrea, ya pues doctores, de una vez. No tenemos toda la tarde. Así está, su lenguaje corporal. Hola. Hola. ¿No saben si hay tipos de diarrea? Secretora, osmótica, ¿no? Tarea, para la próxima. En un papelito así, bien chiquitito. Tipos de diarrea. Parece, tienen que saber. ¿Qué tal si alguno de sus, no sé, quién tiene hermanitos menores, quién tiene sobrinos? En los niños es frecuente las diarreas. En un adulto no estás exento de tener una diarrea. ¿Cuándo le das una diarrea antibiótico? ¿Cuándo le das una diarrea solamente de rehidratación? ¿Cuándo le das a una diarrea loperamida y cuándo no? No es que más agarrado. Y ese es el punto de esto. Loperamida, muy bien. ¿De cuánto viene la loperamida? ¿De cuánto viene la loperamida? Nunca les he dado diarrea. Qué suertudos. Loperamida, ¿cómo es? ¿De cuánto viene? No pensaban llegar tan lejos, ¿no ves? 2 miligramos. Dolor abdominal, ¿qué le doy? Antiespasmódicos. ¿Qué? Me han aprendido que antiespasmódicos se dan, ¿no? No paracetamol. ¿Cómo es? ¿Qué antiespasmódico le damos? Butíbulo de ellos. Ya, le damos butíbulo de diosina. ¿De cuánto viene? Joel? De 10 y de 20 es Ya. Le vamos a dar 20 y 20, ¿no ves? Listo. Hasta aquí yo soy un campeón, maestro Pokémon, he tratado a mi paciente. Súper, ¿no? Y yo estoy bien, o sea, soy un crack, he resuelto el cuadro. Pero para mí este es un tratamiento muy ambiguo. Aquí te estás convirtiendo en un tratador de síntomas. Y no estás viendo un enfoque global del paciente como tal. Vamos a ir primero a los diagnósticos. Si yo me he basado en una gastroenteritis, ejemplo, ¿no? Pero el enfoque de lo que me refiero a esto, sobre el énfasis, sin olvidar en cuenta aspectos relevantes, como dice acá, es que, por ejemplo, tengo vómitos. Les he dicho, ¿no ve? ¿Cuántos vómitos? Número de vómitos. ¿Cuántas deposiciones líquidas? Número de deposiciones líquidas. Características, contenido, etcétera. Que a veces dicen, ah, sí, doctor, tipo alimentario. Desde ahí está mal. Les he dicho que no existe el tipo alimentario o tipo bilioso. Es contenido. Contenido bilioso, contenido alimentario. No existen los tipos de vómitos. Entonces, si me voy y hago énfasis, por ejemplo, en estos dos síntomas, aquí me salen otros diagnósticos. ¿No ven? Un desequilibrio electrolítico. Deshidratación, leve, moderada, severa. ¿Tengo que reponer o no tengo que reponer? ¿Tengo que dar soluciones? Solamente vía oral. Si está con náuseas, ¿cómo le voy a dar sal de hidratación oral? No me va a tolerar, va a vomitar. Voy a aumentar su vómito, ¿no? Entonces me tendré que ir a la vía parenteral. Tendré que ir a la vía endovenosa. ¿Me tolera o no me tolera? ¿Cuánto es el requerimiento basal de un paciente? ¿No? 40, 50, generalmente, en un paciente X y Z. Pero si se dan cuenta, es un enfoque. Otro ejemplo. Dolor abdominal, le he dado butilbromuro de diosina. Soy un crack. Pero también le calmó las náuseas. ¿Con qué le hemos ido a sacar las náuseas? Metoclopramida. Metoclopramida. ¿De cuánto viene la metoclopramida? No recuerdo. 10 miligramos. Entonces vos dices, chao náuseas, chao dolor, ¿no? Error. La metoclopramida, ¿qué tipo de medicamento es? Es un prokinético. ¿El prokinético qué función tiene? Aumentar el peristaltismo intestinal y hacer un vaciamiento gástrico. Me imagino que sabe. Ese es su mecanismo de acción. Vos dices ya, no tengo nada que vomitar si vacío el estómago. ¿No ves? Pero ¿qué pasa con el butilbromuro de diosina? Es un antiespasmódico. Entonces va a actuar a la musculatura lisa. ¿Alguna idea de esto? Doctor, ¿qué está hablando? No me entiendo. Simples palabras. Estos dos medicamentos se antagonizan. La metoclopramida hace que el intestino trabaje un poco más y el butilbromuro hace que el paralice. Entonces, si yo no sé de farmacología y si yo no hago un enfoque básico de este paciente, le estoy dando fármacos que a la final le van a hacer peor. Porque por un lado estoy atacando el vómito, pero estoy yendo a aumentar su tránsito intestinal y por otro estoy calmándole el dolor con un antiespasmódico, paralizándole el tránsito intestinal. Entonces los dos se antagonizan y tu tratamiento no funciona, no sirve. ¿Se dan cuenta?
Entonces, siempre en este tipo de pacientes, como ejemplo, hay que hacer un enfoque global y decir riesgo-beneficio. Náuseas, sigue con vómitos, ya no. Entonces me voy siempre al dolor abdominal, que es el motivo principal. Si estuviera con un estado nauseoso, vómitos, etcétera, incoercibles, imagínense un cuadro de una pancreatitis diferente. Ahí sí realmente voy a usar un antiemético. Pero no voy a usar pues, metoclopramida, ¿no? Porque se va a pelear con este campeón. No voy a usar eso. ¿Qué voy a usar? ¿Otro antiemético? Ay, sabía, dice sabía. ¿Otro antiemético? Que no sea dimethidrato, ni domperidona, ni nada de eso. Ondansetron, por ejemplo. 8 miligramos. Netamente actúa en gatillo del vómito a nivel central. Entonces, este con este no tiene nada que ver y puedo usar tranquilamente. ¿Se han dado cuenta del enfoque? Si ustedes tratan a un paciente de esa manera, si se vuelven médicos tratasíntomas, van a ser médicos peligrosos. Porque no van a saber de una manera secundaria cómo vamos a estar tal vez haciéndole un perjuicio al paciente. Por eso siempre les digo, traten de ver al paciente de manera integral.